Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador en este viernes 13. Bueno, viernes vamos a hablar de una industria que al mismo tiempo es entretenida, pero es una industria de gran impacto económico en la República Dominicana. Es la industria del cine. Está con nosotros Hans García, que es el presidente de Adocine. También Rafael Muñoz, vicepresidente de la productora dominicana Lántica. Y José María Cabral, director de cine. Ellos van a conversar con nosotros sobre este dinámico sector. Bienvenidos, Hans, Rafael. José María. Muchas gracias. Muy bien. Es imposible no reconocer que estamos todos casi vestidos iguales, del mismo color. Sí, tenemos Parece un color una escena conservador. producida. Sí. No parece viernes, no venir de rosado y de rojo y eso. Hans, háblanos de la asociación primero, inicialmente. Sí, exactamente. De la asociación. La Asociación Dominicana de Profesionales del Cine es la entidad que agrupa a todos los que trabajamos dentro de la industria del cine en la República Dominicana. Es una entidad que ya tiene más de 10 años, no 12, 14 años. Y ahí estamos agrupados todos los que hacemos vida dentro de la industria cinematográfica. ¿Y cuántas personas integran? Mira, inscritos Entre personas dentro y de la sectores, membresía ¿verdad? de Adocine son más de 1.200. Pero quienes trabajan dentro de la industria del cine son más de 25.000 personas. Más de 25.000 personas. Estamos hablando de, porque uno habla de productores, directores, pero están diseñadores, camarógrafos, o sea, Carpinteros, choferes, grafiteros, maquillistas, eléctricos. ¿Y qué integra la asociación? ¿Integra personas físicas o integra personas jurídicas? Son personas físicas. Personas son físicas. personas físicas. personas Son físicas. técnicos y profesionales del área. Ya, ¿y cuánto? Háblenos ustedes. ¿Cuál es el movimiento económico que tiene hoy día la industria del cine en la República Dominicana? El cine, bueno, el cine no es una industria que abarca muchas áreas y que genera principalmente muchos empleos, más de 25.000 empleos. Capta divisas al país, por ejemplo, el año pasado más de 200 millones de dólares, 12.000 y pico de millones de pesos entraron por concepto de producciones que se filmaron en la República Dominicana. Inversión extranjera. Son inversión extranjera, son dinero que viene de fuera y se inyecta a la economía dominicana, esos 12.000 millones de pesos. Más de 350 empresas que brindan servicio a la industria. Estamos hablando de principalmente muchas empresas, de pequeñas y medianas empresas que brindan servicio, 88% son micro y pequeñas empresas que pagan impuestos, que están al día, que cumplen con esa parte impositiva. Hay algo que nosotros decimos siempre, y es que la industria del cine vino a visibilizar a miles de trabajadores que eran informales, que la DGI no lo conocía, y que a través de la industria se han formalizado y pagan sus impuestos todos los años. Entonces, hay una situación ahí, es que bueno, ahora se va a hablar de una reforma fiscal y siempre que se habla de reforma fiscal llega o sale a relucir el tema de la ley de cine, porque la ley de cine ofrece incentivos que son bastante atractivos incluso para sectores empresariales no vinculados que a través de su respaldo a producciones cinematográficas pues pueden hacer ciertas deducciones del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre una posible revisión de parte de esos incentivos? Mira, evidentemente hay una situación económica en la que el país, todo el mundo tiene que colaborar para que el gobierno pueda solventar el presupuesto, porque a todos nos conviene al final que haya una economía mucho mejor financiada, un país que tiene un plan de desarrollo. Y digo plan específicamente porque eso es precisamente lo que motivó que el país invirtiera en el desarrollo de una industria. Nosotros estamos en una etapa muy temprana del desarrollo. El país tiene invirtiendo en industrias a través de incentivos más de 50 años. O sea, sabemos los incentivos de turismo, pero específicamente en la industria del cine solamente tiene 14 años la ley de promulgada y de manera efectiva cerca de 10, 11 años produciendo cine. Entonces estamos todavía en una etapa muy temprana. Yo creo que es importante ver el impacto económico que genera, la calidad del empleo sobre todo. O sea, el cine, sobre todo a través de la inversión extranjera, crea empleos de mucha calidad. O sea, si lo comparamos, por ejemplo, con operarios de zona franca, la industria del cine en las producciones internacionales paga 8 veces más a los operarios. O sea, que esa inversión que viene
está generando empleo de mucha calidad. Entonces hay que pensar muy bien, todos como país, qué es lo que nos conviene. O sea, tenemos la posibilidad de seguir fomentando el desarrollo de una industria que está generando empleo de calidad, que además está promoviendo al país a nivel internacional con una inversión publicitaria increíble. O sea, te doy un ejemplo, el presupuesto completo de promoción del Ministerio de Turismo, que lo puedes buscar en el presupuesto nacional, es equivalente a lo que invierte Hollywood en la promoción de una película como Roadhouse, que se filmó el año pasado, hace 2 años en República Dominicana, y que solamente en los primeros 2 fines de semana generó 50 millones de views en Amazon Prime. O sea, ¿cuál es el valor que genera esa inversión? Tú no solamente estás fomentando una industria a través de la ley de cine, sino que además estás promocionando el país. Ya. Todavía no se tiene el proyecto como tal, pero ya incluso esta semana el Fondo Monetario Internacional volvió sobre el tema que tiene que ver con lo del desmonte de las extensiones fiscales, que es a lo que usted hace referencia ahora mismo y que ustedes entienden deben seguir bajo esa sombrilla para que el sector pueda continuar. Yo creo que el FMI está mucho más orientado hacia los subsidios. El incentivo de la ley de cine son precisamente incentivos para fomentar el desarrollo de una industria, y la expectativa es que cuando la industria llegue... Ellos hablan de las extensiones fiscales y eso es lo que tiene que pero ver con precisamente ustedes. respondiendo también a esa pregunta, ¿qué nosotros pensamos de cara al futuro? Esto es muy bien lo que está pasando en el presente, lo que pasado en el pasado, pero nosotros ya de por sí no solo creemos en que debemos siempre mejorar la ley de cine o entrar en una posible revisión de cosas que ya hemos hecho, como la autorregulación. O sea, nosotros ya le pusimos un tope al presupuesto de películas dominicanas nacionales, tanto películas de ficción como documentales. Sí. En lo que sí nos oponemos es una eliminación o ciertas modificaciones que parecen modificaciones, pero que terminan eliminando la industria como tal. Y todos estos beneficios que mis compañeros explican también, pues se van a ir, porque hay ciertas modificaciones que si no nos cuentan a nosotros, que al final lo único que estamos pidiendo es, ok, perfecto, son tiempos que ameritan sacrificios, lo entendemos. Por favor, haznos partícipes en la mesa de diálogo. Queremos nosotros poner nuestro input de mano de la experiencia que nosotros tenemos. ¿Y cuáles son los topes que ustedes han establecido, que el sector ha establecido para 75 millones como tope, no significa que todas deben de costar, de ficción, y 25 millones de documental, que es un promedio bastante, digamos, bien, incluso por debajo de lo que podría ser una película internacional. ¿Y por qué parten o por qué establecen tope? Porque había algunas producciones que... No, simplemente yo creo que... la sobrevaloraban. No. Es una forma de nosotros colaborar a la reducción del gasto. Sí, pero sobre todo Pero porque... como quiera, tú sabes que hay sus asuntos, porque el hecho de que, o sea, hay algo que yo estuve investigando y dije, bueno, no voy a criticar mucho la ley de cine en la República Dominicana, porque en los países donde el cine se ha desarrollado han tenido que establecer una ley de incentivos, pues ese es un sector que no se desarrolla sin incentivos, y ha ocurrido incluso en países mucho más avanzados que nosotros en ese aspecto. Ahora, como quiera que sea, la forma que está establecida los incentivos aquí en la República Dominicana se presta para eso, a lo que ustedes hacen referencia indirectamente. Aquí hay empresarios que de repente respaldan una producción cinematográfica y puede que aparezca una película que uno dice, bueno, mira, en términos de costo esa película no costó más de 10 millones de pesos. Pero cuando nos encontramos con el reporte, esa película costó 100 millones de pesos. Y tú dices, vean acá, pero... ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué costó 100? ¿Sí? Entonces, al final es como un mecanismo de deducción de impuestos sobre la renta por parte de aquel que está patrocinando la película. Y eso se da. Sí. No estoy diciendo que sea la generalidad, pero se da. Yo creo que es importante que la gente sepa que la industria tiene 2 mecanismos aprobados a través del CIPAC, implementados por la Dirección General de Cine para el control presupuestario. El primero es una tabla de referencia en la cual los salarios y incluso lo que se le paga a proveedores está limitado. O sea, la posibilidad de sobrevalorar es muy difícil porque tú estás limitado por una tabla, y luego hay una auditoría constante de la ejecución del presupuesto
por parte de la DGCINE y luego por el CIPAC que aprueba esas cosas. Que también tengo entendido, entra Hacienda y DGI y luego aprobar todo Además, eso. O sea, exacto. es de los incentivos que más controles aunque tiene. Aunque hay una debilidad ahí, o sea, la DGI lo que hace es que recibe el reporte que le da la dirección, la DGCINE con relación a todo lo que hubo en términos de gastos y de costos. No es un reporte que hacen los productores de cine y los directores de cine directamente a la DGI, para que la DGI entonces diga, no, espérate, esto sí, esto no, esto, sino que bueno, se le pasa a la DGCINE y la DGCINE, luego de que hace las depuraciones correspondientes, que uno asume que deben ser completamente transparentes, pero eso es lo que uno asume. Se lo pasa a la DGI y la DGI lo asume, lo acepta como bueno y válido. Y no necesariamente lo que provenga de la DGCINE puede ser bueno y válido si no hay quizá una auditoría rigurosa en ese sentido. O sea, tal vez parte de lo que se vaya a proponer tenga que ver con el hecho de que los reportes se van a hacer directo a la Dirección General de Impuestos Internos y no solamente a la Dirección General de Nosotros no Cine. tendríamos ningún inconveniente con eso, que sea el Ministerio de Hacienda que audite, no importa, porque lo que se hace de manera transparente y clara. Y es primero revisado por auditores privados que uno tiene y también por ellos. Ese no es nuestro problema, que audite quien quiera, porque las cosas se hacen correctamente. ¿Y cuál es el problema de ustedes? Que eliminen el incentivo que eliminarían de por sí la industria. Sí, sí. Y se acabarían Hemos los dicho empleos. repetidas veces, y lo decimos aquí, lo dijo Hans, estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo a hacer revisiones, a mejorar. O sea, es lo que queremos. Hay que auditar más, auditemos más. Queremos eso, queremos una industria seria y transparente. Y lo del límite de presupuesto no significa que no se van a hacer películas por más de ahí. Significa que eso es lo que el país va a poner. Pero lo interesante es que si yo tengo una película más costosa, que puede ser, en mi caso tengo una idea de una película más costosa, tengo que buscar inversión en otro lado. Entonces, ¿qué produce eso? Que al yo tener un límite, el país pone una parte, pero de repente tengo que buscar en México, en Estados Unidos, en Colombia, la otra parte, y se genera una coproducción, lo que alimenta muchísimo la industria nacional y la internacionaliza. Ustedes insisten en que les gustaría sentarse en la mesa del diálogo. ¿Ha habido algún acercamiento con las autoridades en lo que tiene que ver con la discusión de este tema? ¿O qué? Las medidas de autorregulación se han implementado de la mano de las autoridades. O sea, nosotros venimos desde enero ya implementando y decidiendo en el CIPAC como industria, donde el 60% de los votos son del Estado Dominicano. Venimos decidiendo varias medidas administrativas para limitar el gasto, para establecer medidas de control específicas y lo vamos a continuar haciendo. O sea, como dije al principio, esto es una industria que está en desarrollo. La inversión del Estado no se puede echar a perder. O sea, hemos logrado atraer 649 millones de dólares en divisa desde la promulgación de la ley. El potencial que tenemos para atraer más divisas es enorme. Le voy a poner un ejemplo. Una secuela como Jurassic Park va a Hawái y en 4 años le aporta a la economía 1.200 millones de dólares en producción. O sea, si nosotros somos capaces de lograr atraer secuelas como esa, franquicias, mejor dicho, como esa, tenemos el potencial de con una sola franquicia asegurar inversión extranjera por un periodo de 4 o 5 años. O sea, la verdad es que nosotros como industria estamos muy conscientes de que el esfuerzo en todas las industrias de nuestro país y en el ámbito público y privado de regulación, de supervisión, tiene que ser constante. O sea, no hay manera de fomentar inversión y una industria y que los entes solamente aprovechen los incentivos sin tener control, porque entonces no es sostenible. Y en términos académicos, ciertamente, Hatsi, que debes recordar que los años 90, por ejemplo, 80, 90, aquí había una sola escuela de cine, que era la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y los estudiantes iban a estudiar eso para terminar como diseñadores en los periódicos y haciendo cositas. Ahí estudió Juan Ubiere. Sí, Juan Ubiere. Sí. Sin embargo, hoy día, en términos académicos, uno puede decir que gracias a esta ley de incentivos se han desarrollado escuelas y se ha ampliado el espectro de capacitación relacionada. ¿Cuántas escuelas hay hoy día de cine? Hay 6 universidades ofreciendo la carrera. 6. UNIBE, APEC, INTEC, la UCAMAIMA, la UAS, Chabón también ofrece la carrera de cine. Y como nosotros decimos, la industria es joven y precisa y está llena de jóvenes. Y precisamente muchos de esos jóvenes están saliendo de las universidades
Actualmente hay matriculado unos 1.200 estudiantes en esas En universidades. total. Sí, y han salido también. ¿Y cuántas películas, digamos, en 2023 se hicieron en República Dominicana, tanto de facturación local como de facturación internacional? En el 2023 hubo 100 producciones. ¿En la República Dominicana? No todas son películas, pero se hicieron en producciones locales 51, entre documentales y películas de ficción, y los otros fueron producciones internacionales. ¿Cuántas películas se hicieron con el incentivo del 39? Fueron 4 o 5. Con el incentivo del 39, mucho más de 10. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, tú tienes series como Hotel Cocaine, que es una sola serie, pero te está haciendo 8 episodios, que son 8 películas. Es como si fueran 8 películas. Sí, y tú tienes además gente trabajando en esa serie 6 meses. en el rodaje mínimo 5 o 6 meses. Que lo interesante que nos ha hablado de eso, de cómo son 2 artículos, que el que permite películas extranjeras y el que permite las películas nacionales dominicanas, y cómo una se alimenta de la otra. O sea, no puede ninguna película extranjera venir si aquí no hay capacitación. Sí. Y eso lo entrenamos nosotros a través de las locales. Sí. Y estas internacionales traen dinero de fuera que también alimentan y de alguna manera sostienen también e invierten al Estado para sostener también la industria nacional. Entonces es un complemento muy inteligente de que es una relación simbiótica donde una necesita de la otra y juntas pues tenemos cómo ha prosperado el cine dominicano en 14 años. Si nosotros aspiramos ¿a qué se debe? a que haya más inversión extranjera en el área del cine, que es posible, podemos llegar a triplicar, cuatriplicar lo que se ha producido, lo que se ha invertido hasta ahora, es precisamente con lo que dice José María. Nosotros, haciendo películas locales, entrenamos a los técnicos que dan el servicio a esas películas internacionales, que si no tenemos el personal capacitado, no van a venir, Claro, porque necesitan esa fuerza de trabajo. Quería preguntarle, porque hubo un momento, y no sé si ahora ocurre lo mismo, en que muchas películas extranjeras aquí en República Dominicana se desarrollaron principalmente en el área de Samaná. ¿Eso tiene algún tipo de explicación? ¿Por qué en Samaná y no tal vez en otros puntos del país? Bueno, Samaná sabemos todo que tiene un atractivo en términos de locaciones impresionante. O sea, es un lugar muy rico en términos de locaciones muy bellas. Además tiene infraestructura hotelera que ayuda a que uno pueda llevar, o sea, para darte un ejemplo, una película de 80 millones de dólares emplea 700 dominicanos durante 4 o 5 meses. Y en este caso lleva a todo ese grupo y toda esa inversión lo lleva a una zona rural donde además genera muchísima riqueza para la zona. Sí, pero que entonces uno se pregunta, por ejemplo, Samaná hasta cierto punto se parece un poco, claro, guardando las distancias, no solo físicas, sino también en términos de kilometraje, pero se parece un poco a Puerto Plata, que también tiene mucha diversidad y muchas localidades. Sin embargo, estos productores prefirieron a Samaná y no precisamente a Puerto Plata, donde también hay infraestructura hotelera. No voy a mencionar el este porque en el este no hay muchas locaciones mucho contraste en términos naturales, pero sí entre Samaná y Puerto Plata. Sí, Puerto Plata tiene una oferta muy similar, como tú dices. Lo que pasa es que Samaná creo que está más cerca de la capital, de Santo Domingo, más cerca de la base de producción actualmente. Pero por eso, o sea, la idea es que siga creciendo la capacidad de servir producciones a lo largo del país. Tengo la información de que en el país hay asentadas empresas extranjeras produciendo series, una serie de cosas. Incluso me hablaba un amigo de una empresa, no sé si es una empresa o son varias empresas, turca, que está en el país asentada hace algún tiempo produciendo series. ¿Cuántas empresas extranjeras están asentadas ahora en el país produciendo? Eso es un buen ejemplo el que has puesto. La empresa turco que se llama Akun Media tiene cerca de 10 años en el país produciendo los Survivor de casi todos los países. O sea, Survivor Turkey, Survivor Germany, Survivor de casi todo. Y para eso han hecho una inversión muy importante en la zona primero estaban en Samaná y se movieron a La Romana ahora. Y han incluso invertido en hospitalidad, o sea, han hecho edificaciones para alojar al personal que vive fijo ahí, que trabaja
¿Cómo que se llama la zona donde está instalado? No sé qué en la romana, no Sí. recuerdo el nombre, como la sigla. Bueno, pero ha generado mucha riqueza. No tengo la cifra exacta de la inversión que han hecho. Ayer me dijeron que era cerca de los 80 millones de dólares, pero no sé exactamente cuánto han invertido. Lo importante es que tienen 10 años produciendo fijo ahí, generando empleo, y invierten en la infraestructura para atender sus Han construido ¿Y cuántas hoteles. empresas, disculpe, Sí. Esteban, y cuántas empresas como ISA hay establecida en el país ahora mismo? No tengo la cifra exacta y creo que no son muchas. Ya. Lo que sí hay muchas empresas dominicanas que en total han invertido más de 150 millones de dólares en desarrollar sus capacidades, en pagar los empleos que generan, en invertir básicamente para poder servir a la Inversión en industria. equipos, Una- principalmente. yéndose uno un poco, bueno, no un poco, no, muy atrás. En el año 1974, hace 50 años ya, Sí. se firmó la película El Padrino 2, de esta saga de El Padrino. Y la mayoría o una gran parte de las escenas de esa película se hicieron en la República Dominicana y una gran parte también dentro del Palacio Nacional, en algunos de los salones del Palacio Nacional. Y a veces uno se pregunta, y no sé si ustedes también lo han analizado, que tomando en cuenta la época y tomando en cuenta el tipo de gobierno en ese momento, que era de los 12 años, que entonces Balaguer parece que tenía una cierta visión de futuro y de colaboración, que aceptó que en esa época pues se hiciera una película dentro del Palacio Nacional, en un país donde no había en ese momento tradición de cine. No sé si los estudiantes de cine se han puesto a analizar un poco esa parte, pero cuando uno ve la película uno dice, oye, pero ven acá, ¿y cómo Balaguer en el régimen de los 12 años aceptó que le hiciera una película dentro del Palacio? O sea, uno se queda como una curiosidad, lo digo así. Es una buena anécdota porque realmente la industria de cine nacional iba a empezar en esa época. La Gulf and Western Ajá. tenía inversiones en el país, Central Romana, Casa Campo, todo eso. Y de hecho, en esa época fue que construyeron Alto de Chabón, que lo diseñó y construyó el director de arte del Padrino. O sea, había una idea de convertir a la República Dominicana en un destino fílmico en esa época, Ya. de Charles Bluedorn y de la Gulf and Western. Pero no generamos el mecanismo de incentivo para que eso ocurriera. En Nueva Zelanda, por ejemplo, que es un país similar desde el punto de vista de que es una isla también y a nivel de población, Con la mitad. atraen 1.7 billones de dólares de inversión extranjera. Y solamente con Lord of the Rings, por ejemplo, los próximos 4 años, después del Lord of the Rings, generaron un 40%, creció un 40% su turismo, solamente por la serie. O sea, la gente empezó a interesarse en ir a esos lugares que veía en la pantalla. Ese tipo de beneficio es el que realmente genera la industria de cine económicamente, ¿verdad? Aparte de que esta inversión que ha hecho el Estado Dominicano a lo largo de 14 años ha generado una nueva clase media. O sea, tú tienes gente que eran ebanistas y se dedicaban al trabajo de la madera, eso, que hoy son carpinteros en cine, construyen escenografía y ganan 100,000 pesos al mes. O sea, es un ingreso bastante bueno. Bueno, y observándolo desde el punto de vista estadístico también, el hecho de que sin los incentivos en la industria no se pudiera desarrollar, porque cuando uno ve los números se da cuenta de que de todas las películas que se hacen aquí en República Dominicana cada año, en términos de taquilla, se recauda menos del 10% de lo que se invierte en cada una de las producciones. Y a veces uno dice, bueno, pero ven acá, entonces ¿para qué hacer películas que no llaman tanto la atención del público? Y se hacen y se costean precisamente por los incentivos que están establecidos en la ley, lo cual ciertamente demuestra que esas películas no se hicieran si no hubiera incentivos. Hay una parte también fundamental, es que el éxito de una película no es solamente la taquilla. Nosotros hemos tenido ejemplo, incluso cuando la pandemia, que cambió radicalmente la manera de distribuir cine, nosotros teníamos una película que se llama Hotel Copelia. Hotel Copelia se estrenó en cines. Fue gente al cine, muy poca, había pocas salas abiertas y demás,
pero fue una película que se vendió a HBO Max en Estados Unidos, HBO Max en Europa y HBO Max en Latinoamérica. Se vendió a Sony Pictures y así hubo un Y en sinnúmero de Asia, títulos. sí, sí. Entonces, eso no está contemplado cuando se habla solo de taquilla, sino esos ingresos que vienen también de lo que hoy en día es muy importante, que son las plataformas. Las plataformas. A dónde termina una película. Pero sin duda, tenemos, o sea, eso es un reto que tenemos. O sea, yo no quiero solo decir que hay este caso de éxito, algunos más de mis compañeros que han funcionado, son solamente una cosa para pasarnos la mano. No, definitivamente tenemos un reto como cineasta y yo, que estoy aquí sobre todo como director de cine, aunque acompaño siempre para defender la ley de cine a través de datos económicos y demás, pero la parte cultural es importante entender que también la presencia que hemos tenido en festivales de cine es importantísima. Hemos ganado un premio en la Berlinale tan importante como el Gran Oro como la hazaña, perdón, de Marilady Paulino. O sea, ese oso de Berlín es increíble. Así también ahora mismo en Venecia hemos ido a Toronto, hemos ido a Rotterdam, hemos ido a San Sebastián, hemos ganado en San Sebastián, hemos ido a Sundance. O sea, el cine dominicano está dando de qué hablar en el mundo. El reto ya lo estamos haciendo, pero hacerlo más, internalizarlo más, llevarlos a más plataformas y a más salas de cine. Que el éxito no sea solamente la taquilla local. Claro, hay algo importante también que bueno resaltar, que a veces se van solamente a la taquilla. El derrame económico que produce una película cuando se filma en una localidad va más allá de las personas que vamos a filmar la película. Vamos 50, 60, 70 técnicos, 10 actores, pero en esa comunidad que se está filmando, que se está invirtiendo ese dinero que tú mencionas en el presupuesto, se beneficia todo el que vive en esa comunidad, todo el que tiene algún negocio, todo el que alquila una casa o un negocio o Restaurante, alquila, negocio, exacto, todo, sí. todo, la comida, todo se acaba, porque eso es lo que Son más se parece, consumidores, sí. es lo que más se parece a la construcción. Todo el mundo toca algo. Esteban hacía el señalamiento de El Padrino 2, que se rodó una parte aquí en el 74. Pero también en los años 70, quiero ir un poco al origen de la industria del cine en la República Dominicana, se rodó en Casa de Campo, Pantaleón y Los Visitadores. Sí. Una película, mira qué cosa más extraña, que la dirigió nada más y nada menos que Mario Vargas Llosa, porque al dueño de Casa de Campo le cogió con que él mismo dirigiera la película sobre el libro que él escribió, y esa película se rodó ahí. Entonces, con esto a donde quiero llegar es, ¿cuándo se inician a rodar películas en la República Dominicana y cuál fue la primera que se rodó aquí? ¿Extranjeras o...? Extranjera, vamos a decir, la extranjera, vamos a decir. Bueno, Bueno, también hay un esa debate es- cuál es la dominicana. Sí, porque la dominicana, La silla, sí, y también que eso es. está el documental La Virgen. de la Virgen. No, porque en los años 70, 60 no habían producciones dominicanas. Me refiero sobre todo a las extranjeras. Sí. A ver, también que me imagino que del 30 al 60 vivíamos una dictadura donde Era ¿qué difícil se de podía presentar, rodar sí, aquí? sí, sí. Y por eso también, y bueno, conectándolo con todo, por eso es que hay industrias que tienen 100 años haciendo cine o más, porque han tenido la posibilidad bueno, se desarrolló antes, la tecnología llegó antes a distintos lugares, había una industria, se creó la industria, pero nosotros empezamos, digamos, un poquito tarde. Entonces, de alguna manera, eso es lo que hace el incentivo, acelerar el proceso para que nosotros podamos llegar a competir con esos países que tienen 100 y pico de años haciendo cine. ¿Y cómo se llega? Y que ya estamos llegando, que incluso ya estamos teniendo más logros y más oportunidades que más países de nuestra región a través de un incentivo fiscal. Entonces, efectivamente, ya de por sí es un logro. La pregunta es, ¿se mantiene el logro? ¿Seguimos cosechando estos éxitos? Y eso es lo que yo creo que es oportuno hacerse. Bueno, y hacen bien ustedes en plantearse el argumento de que hay sectores que reciben incentivos y que los incentivos eran para que se desarrollaran, y hay sectores que ya se desarrollaron y siguen con incentivos fiscales, y en el caso de ustedes todavía están en un proceso de desarrollo, por lo tanto ese desarrollo no se ha alcanzado a plenitud y no habría motivación para quitarle los incentivos quizás antes de tiempo. Pero bueno, ya esa es una opinión muy particular, pero se lo digo en el sentido de que ese argumento es válido, pudiera ser válido cuando se sienten en la mesa del diálogo con el gobierno, en el sentido de que, bueno, están en proceso, no han madurado todavía
lo suficiente como para que le quiten los incentivos. Aquí estuvo la directora de cine no hace mucho tiempo y ella nos decía, y por eso le hacía la referencia de que en muchos países hay leyes de cine que dan incentivos, tanto incentivos como los que ofrece la ley nuestra aquí y a veces hasta más. Y, Sí. O sea que eso es algo que pudiera decirse que es costumbre en ese sector. Sí, así es. Es la forma de ser atractivo. Ya.